Amigos y amigas, bienvenido a un nuevo capítulo de la libreta de Rávila, nada más ni nada menos que en la cárcel de Alcatraz. Espero que puedan disfrutar este capítulo hasta el final, descubramos este lugar misterioso que por cosas de la vida llegué acá para poder transmitirlo en este capítulo que va a ser muy bueno. Así que los invito a que conozcamos este lugar con sus historias, con sus misterios. Eso, vamos. Muy temprano llegué al puerto 33 de San Francisco, listo para abordar el barco hacia la histórica isla de Alcatraz. Hice la fila para abordar, la emoción crecía mientras esperábamos nuestro turno. El sol apenas había salido y el puerto ya estaba lleno de energía, con los viajeros emocionados por la aventura que nos esperaba. Ya a bordo, el viaje hacia Alcatraz fue corto, pero ofreció vistas impresionantes de la bahía y de la ciudad. A medida que nos acercábamos, la silueta de Alcatraz se hacía más clara. La emoción era palpable entre los pasajeros. Llegamos a Alcatraz. Cuático estar acá, la verdad. Es un lugar que se respira un ambiente un poco intenso. No sé cómo lo puedo transmitir, pero una sensación bien rara. No siento así, oh, qué lindo estar acá, qué bonito, qué emblemático estar en Alcatraz. Es como misterioso el lugar. Alcatraz como cárcel duró solamente 29 años. Digo solamente 29 años porque yo pensaba que había durado mucho más como cárcel, como funcionamiento de la cárcel de Alcatraz, pero no, solamente 29 años. Pero no por eso fue importante, ya que acá pasaron los criminales más importantes de Estados Unidos en su momento, como el famoso Al Capone y Robert Stroud, más conocido como el hombre pájaro de Alcatraz. ¿Ustedes sabían que Alcatraz no fue siempre una cárcel? Por ejemplo, en el siglo XIX se construyó acá un faro y fue un fuerte militar donde cuidaban o protegían la ciudad de San Francisco. Pero ya en 1934 se convirtió en una prisión federal. Ahí los gringos dijeron, vamos a hacer una cárcel de máxima seguridad donde ni un se escape. Pero se escaparon tres igual. Nada es perfecto en la vida. Nada. Era el momento de entrar a las celdas de Alcatraz. Estaba a punto de explorar el área donde los presos pasaban la mayor parte del día. Me preparé para ver de cerca cómo era la vida en estas celdas. Bueno, estoy adentro de la cárcel, es decir, donde los presos dormían o pasaban gran parte de su día encerrados. La sensación de estar acá es un poco rara, tenebrosa un poquito, sí, porque tantas cosas que pasan en una cárcel, uno se imagina toda la energía negativa que puede estar uno acá percibiendo o estando acá en este minuto. Hay mucha gente sacando fotos, hay mucha gente con niños. Cuático, sí, cuático. Pero bueno, espero que pueda plasmar o transmitir la sensación en este minuto en esta cámara. Acá en Alcatraz, la cárcel, la roca. Las celdas son, yo creo que de 1 por 2, con suerte, pequeñísimas. Imagínate pasar parte de tu vida acá encerrado, con un baño al lado. Es cuático. Bueno, yo sé que hay diferentes cárceles en el mundo, capaz que en peores condiciones, pero el tema es qué fuerte estar acá, qué fuerte estar en una cárcel como turista. Bueno, una ex cárcel, pero te transmite como una sensación rara, la encuentro rara. Estoy sorprendido de decir, oye, weón, estoy acá en Alcatraz, donde uno se lo imagina en películas solamente, y ahora poder transmitirlo hacia ustedes es cuático.
estoy como en la parte de la biblioteca de la cárcel. Acá los reos que se portaban bien tenían acceso a libros para poder entretenerse o hacer algo más diferente que estar encerrado. Ese aparato que aparece como un conector con dos hoyitos, ahí en algunas celdas podían conectar audífonos para que pudieran escuchar algunas radios, alguna música y pudieran entretenerse los presos. Este sector es donde llegaban las visitas y podían comunicarse con los que estaban al otro lado, que eran los presos, que estaban en sus celdas, y podían ahí generar un tipo de conversación. Tremendo. Como cárcel de máxima seguridad no fue tan así, ya que en 1962, el 11 de junio, 3 personas se fugaron. Los hermanos Anglin, más su compadre Frank Norris, decidieron escaparse de Alcatraz y nunca más se supo de ellos. No. ¿Cómo lo hicieron? De una forma muy particular. Como verán, en las celdas tienen un espacio donde hacen como una especie de ventilación estos lugares, y ahí ellos empezaron a través de cucharas, con cucharas y pampa, a raspar para que un cuerpo que pasa el lugar y salieran. Esto fue el 11 de junio de 1962, cuando esta cárcel de máxima seguridad Alcatraz no fue tan así y 3 personas se escaparon. ¿Dónde estarán ellos? No se sabe. La parte que estoy ahora es el comedor. Acá los reclusos tenían 20-25 minutos para venir a comer. Era un lugar de esparcimiento, pero no por eso no habían conflictos, se generaban conflictos. De repente algunos reclusos pescaban cuchillos y cobraban, la cobraban en mano, te voy a cobrar hermano, te voy a cobrar, y la cobraban. Así que es un lugar también muy importante dentro del día a día de los reclusos aquí en Alcatraz. Ya, amigos y amigas, acabo de salir del tour, este tour dentro de las celdas. Estoy completamente agradecido al universo de poder estar acá. Estoy feliz de poder haber transmitido este capítulo en la libreta de Rábila para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí es un honor, es un placer de poder hacer esto hacia ustedes. Esta cárcel, en 1963, un tal Robert F. Kennedy, procurador de los Estados Unidos en ese tiempo, decide cerrar la prisión de Alcatraz. Ya no va más, dijo. No hay prisión, dijo. Finalizando cualquier tour, cualquier parte de Estados Unidos, el típico museo con todo el merchandising para llevar y comprar. Ay, sí, esto es lo que tienen los gringos, saben a lo que uno viene. Y los precios. Así que compré algunos recuerditos. Muy bonito ahí el lugar donde hay esta figurita y de todo. Así que recomendable que te lleves algo de un recuerdo. Los precios son bastante caros, pero llega a doler un poquito, pero decir, ya estoy acá, me merezco esta ya. Así que lo puedes hacer. Amigos, como dato muy importante, si tú quieres visitar la cárcel de Alcatraz, te recomiendo reservar con anticipación, ya que viene mucha gente, y lo hagas a través de esta página que está acá. El ticket es porque a través de un barco que te lleva acá, cuesta $45 aprox, que es un ticket de ida y vuelta desde San Francisco, ciudad, hasta esta isla de Alcatraz. ¿Sí o no? Sí, él me dice que sí. Así que, como dato, trata de reservar siempre con anticipación y podrás venir a conocer la isla y la cárcel de Alcatraz. Y bueno, amigos y amigas, me despido de este capítulo especial, un capítulo diferente, desde una cárcel, desde una famosa cárcel que es la cárcel de Alcatraz. Espero que hayan llegado hasta acá en este video. Cualquier dato o consulta o alguna información que me haya equivocado, me comentan en este capítulo, acá abajito,
en buena onda, por favor. Y eso, amigos, nos vemos en un próximo capítulo, no sé ni cuándo ni dónde, pero estoy seguro que nos vemos. Así que desde la cárcel de Alcatraz me despido. Chao, chao, chao.